Amigos, estamos ya de regreso con este tema tan importante, la porción bioenergética de la medicina. Entonces estamos hablando, hemos tomado al azar una de las enfermedades que cura la medicina bioenergética, estamos hablando de la tristeza. Entonces hace un momento estábamos ya expresando todo lo que causa, cómo lo causa y cómo se la puede curar. Vamos a hablar con ustedes un poco de la alimentación. Vamos a hablar en este caso de algo que todos conocemos, yo creo que todos alguna vez probaron y probamos la famosa miel de abejas, ¿sí? Entonces este producto natural, recordemos que es natural, es producido por unos animalitos, es conocido como un insecto, pero en realidad no es un insecto. La miel de abeja es uno de los alimentos que se podría asimilar en cuanto a la forma energética, a la forma nutricional y alimenticia, como si un niño tomara la leche materna. Sí, es muy importante y muy saludable comer miel de abejas. La miel de abeja va a hacer que produzca mayor endorfina en su cuerpo, que suban los niveles de serotonina. Y vamos a hablar de una fruta en especial que en el país de El Salvador es muy abundante y que se llama el mango. El mango es una de las frutas que ayuda a equilibrar el nivel emocional, elabora o trabaja con el sistema cardiovascular. De hecho, si es que usted toma un mango, agarra un mango y lo observa, tiene la forma de un corazón justamente, ¿sí? Pero no solamente por la forma, sino por las propiedades que él contiene. Entonces es muy bueno consumir esta clase de alimentos, pero también hay formas físicas, Sergio. ¿Qué formas físicas para mejorar el estado de ánimo? Claro que sí, algo bastante importante, por ejemplo, si hablamos de la moral, si miramos por ejemplo el cuerpo, las estructuras del cuerpo, los nombres de los músculos o de los muslos, si hablamos por ejemplo del femoral, hay dos palabras bastante importantes que de pronto no le hemos puesto cuidado alguna vez. Está la fe y la moral. Se necesita tener fe para hacer las cosas positivas. Por ejemplo, si hablamos para acercarnos a Dios, se necesita tener fe. Y tener fe es visualizar o proyectar algo positivo, o sea, saber que eso es así, estar seguro, tener fe. Porque por eso fue escrito, el que tiene fe mueve montañas. La moral, hay personas que llegan, nosotros de pronto a veces utilizamos una palabra que de pronto decimos, estoy como desmoralizado, como triste, ando sin moral. Y la moral, la moral, es recomendable que hagamos lo que son, por ejemplo, unos ejercicios, incluyamos una actividad física donde trabajemos lo que es pierna. Estamos hablando, por ejemplo, del vasto interno, vasto externo, cuádriceps y la femoral. Para las personas, por eso es que cuando una persona, por ejemplo, el nivel de hemoglobina es muy bajo, es porque es gente que la mayoría ha tenido problemas sentimentales fuertes. Hablamos, por ejemplo, en el caso de la familia, es gente que ha estado muy triste y que la ha afectado, es gente que siempre se ha visto como deprimida, averigüenlo y verá. Mientras que, por ejemplo, vemos el estado de una persona que de pronto normalmente vive su vida, que siempre es alegre y feliz, casi nunca sufre de problemas de hemoglobina. Porque la hemoglobina, que es el nivel de la sangre en el cuerpo, cuando él comienza a disminuir es cuando hay depresión, porque por ejemplo la persona deja de comer, entonces el pH de la sangre empieza a acidificarse. Y cuando él empieza a acidificarse y a estresarse, entonces cuando la persona está estresada hace que todo el cuerpo de por sí se estrese. Y el nivel de hemoglobina, obviamente eso depende de la alimentación y todo, pero ese es un factor que influye para que una persona, por ejemplo, el nivel de hemoglobina esté por debajo del reglamento para que el cuerpo funcione bien. Ya sabemos que el cuerpo tiene aproximadamente entre 3 y 4 litros de sangre, depende de la persona. Entonces, la persona que por ejemplo sufran de depresiones, de tristezas, gente que por ejemplo todo el tiempo es negativa, gente que por ejemplo, es que a mí siempre me va mal, yo no consigo nada, todo me va mal, es recomendable por ejemplo que tomen jugo de mora. Mire que Dios puso al hombre la forma de cómo el hombre puede acercarse más a él. Ya por ejemplo, lastimosamente, ya hoy no tomamos un jugo de mora, sino que compramos algo químico, pero parecido a mora, pero que no es lo mismo.
Les pregunto a ustedes, ¿quién creó la mora, la fruta? ¿Dios o el hombre? Dios. ¿Y quién creó, por ejemplo, si hablamos del mango, ya de las pulpas? Eso lo creó el ser humano. ¿Y qué será mejor, lo que creó el ser humano o lo que creó Dios? Dios. Dios no sembró un árbol de cigarrillos, no sembró un árbol de tristeza. Dios todo lo que hizo fue para que el ser humano viviera y saliera adelante. Pero que nosotros, con el pasar de los tiempos, hemos perdido ya que ya el mundo ya no va de generación en generación, sino que es de generación en generación. Y por eso es que lastimosamente hoy tenemos tantas enfermedades. Hablamos, por ejemplo, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. En más de un 97.8% de los seres humanos sufren de estrés. Cuando una persona empieza a sufrir de estrés, empieza a sufrir de estreñimiento y de otras patologías del cuerpo. Es que todo va relacionado. Después, más adelante, en otra ocasión, les vamos a hablar sobre el poder de la palabra y del verbo. ¿Qué significa castellano y qué es castesacro? ¿De dónde surgen esos nombres y para qué sirve al ser humano? Hay gente que habla por hablar, pero inclusive ya hoy en día hemos visto los documentales que han sacado los científicos de la NASA y han mostrado cómo el poder de una palabra influye tanto. Entonces, para las personas que es recomendable hacer entonces ejercicio de pierna para subir la moral. Así es, Sergio, apreciados amigos. Entonces, la hemoglobina, que está íntimamente ligada al alma del ser humano, el alma que está representada en la sangre, esos litros de sangre que tiene el ser humano es lo que mueve a su cuerpo. Por eso es que cuando una persona se desangra, pierde la vida. Sí, va a perder la vida porque perdió el alma, es decir, perdió el motor que movía el cuerpo. Y esa alma debe estar muy limpia. Y por eso es que nosotros estamos hablando en varias charlas y conferencias, no solo aquí en Televisión Unsuluteca, a jóvenes, muchachos, adultos, profesionales, de que salgamos de los paradigmas que la gente y la humanidad tenemos hasta hoy y que nos enfoquemos nuevamente, como dijo Sergio, en lo natural. Volvamos a la vida natural. Ese es el mensaje que nosotros queremos llevar. Tenemos un mensaje muy importante para todos ustedes y que es que la vida, la naturaleza es una sola y la naturaleza no tiene mucho que ver con lo artificial, siendo que de la naturaleza se saca la materia prima para lo artificial. No es muy recomendable porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver plantas curativas que la base de los analgésicos son esas plantas. Lamentablemente por no conocer, por desconocimiento, no sabemos qué plantas podemos utilizar, por ejemplo, en un dolor de cabeza, para curar los riñones, por ejemplo, para contra infecciones, plantas vasodilatadoras, que es muy importante. Entonces, una de las formas importantes de aprender a sacar la tristeza del cuerpo, como lo dijo Sergio, es mediante la actividad física. Sobre todo se enfatizó en la parte femoral, trabajar la parte de las piernas. Y más que todo, si es que una persona no hace el ejercicio de piernas, lo importante es que no esté en la inercia. Recordemos que la inercia hace que su mente maquine muchas cosas y 3 cosas poderosas tiene el ser humano en su cuerpo, que son la mente, la boca, el verbo y la sexualidad. Esas 3 armas poderosas que tiene el ser humano, si es que las sabe utilizar para el bien y para beneficio de sí mismo, serán muy buenas, y si es que no las sabe utilizar por esas armas poderosas, lamentablemente padecerá de muchas cosas. La mente es un arma tan poderosa que, como lo dijo Sergio, con la mente nosotros podemos hacer cosas muy grandes o hacer desastres también muy grandes o cosas muy malas. Recordemos que lo que uno piensa, eso es. Lo que uno se proyecta, eso va a ser. La mente es tan importante que, como dicen, podemos hacer de un vaso de agua una tormenta, o podemos solucionar los problemas inmediatamente. Es muy importante saber manejar la mente mediante el ejercicio físico. Estamos hablando del poder del verbo, de la palabra, y qué es lo que nosotros decimos.
Si nosotros sabemos ordenar nuestras palabras, pensar antes de hablar, ténganlo por seguro que no vamos a tener enemigos. Si pensamos antes de hablar, vamos a tener muchos más amigos, vamos a causar buen ánimo en otras personas, o si es que habla mal, va a hacer que esa persona se sienta muy triste y baje su ánimo, baje su moral. Si es que utilizamos bien nuestra palabra, vamos a hacer buenos negocios, y si utilizamos mal nuestra palabra y nuestra mente, vamos a hacer malos negocios. Y la sexualidad, esta es una de las esferas o planetas en los que se vive por la sexualidad o también se muere por la sexualidad. Recordemos todas las enfermedades infectocontagiosas que hoy existen, todas las enfermedades físicas que existen por el sexo mal utilizado. Estamos hablando de cánceres de próstata, en la mujer también se representa varios cánceres. A veces no es de pronto por el desorden sexual en pareja, sino también por la falta de aseo y de conocimiento. Y bueno, todas esas son armas importantes. Entonces, apreciados amigos, muy importante aprender a vivir hoy como si fuera el último día de tu vida, y aprender como si fueras a vivir para siempre. Entonces, esas son bases fundamentales. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la forma física, y vamos a seguir conversando ya ahora en la forma de la música, que Sergio es especialista en cuestiones de música. Sergio, ¿qué se recomienda a las personas para también cambiar el estado de ánimo de un estado de ánimo bajo a un estado de ánimo medio o alto, o muy alto y superior? Claro que sí, Arwin, bastante importante el tema de la música. Hablamos, por ejemplo, en el caso, ya sabemos que la música se divide, por ejemplo, lo que es la música reggae, reggaetón. Hablamos de lo que es la música clásica, música romántica, música de relajación, música... Ya sabemos que la música tiene algo que se llama mensajes subliminales. Para los que de pronto no saben, un mensaje subliminal es aquel mensaje que causa en la persona una sensación negativa. Por ejemplo, supongamos que la persona está aburrida, desesperada en la casa, está peleando con la familia y oye, por ejemplo, una canción que le influye para que esa persona se vaya a la casa, pelee con el esposo, con la esposa, se dejen, terminen. Esos mensajes subliminales de las canciones, por ejemplo, hablamos por ejemplo del reggaetón, ¿sí? Por ejemplo, que salió con tu mujer, que hagamos el amor por el teléfono, todo eso, aunque de pronto cuando la persona, por eso es que esa música es tan pegajosa, porque está en lo que es 4 tiempos. 4 tiempos es esto: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esos 4 tiempos marcados es lo que hace que la música al oído sea como, digamos, más agradable, como chévere, y esa música fácilmente se queda grabada en el ser humano. Por eso nosotros oímos, por ejemplo, un reggaetón o algo, y siempre el reggaetón es muy contagioso. Si hablamos, por ejemplo, de los artistas, ¿cuántos artistas de reggaetón hay? Hay muchísimos, hay millones, porque si enfocamos, por ejemplo, de dónde viene la música, dónde nació el reggaetón, el reggae, nació, por ejemplo, nació en un mundo que se llama Rigel, y que los rigelianos son unos monstruos grandísimos, que ellos quieren destruir la tierra. Y ellos vieron que la forma más fácil de meterse al planeta Tierra, al ser humano, era por la música. Porque ¿quién no oye música? Todos oímos música. No es como los tiempos hablamos de, por ejemplo, hace 20, 30, 40 años, que se oía música clásica, música relajante, que la música era tocada solo con guitarra y una voz y ya. Hoy no. Entonces, por ejemplo, hablamos de la percusión, hablamos, por ejemplo, de la música electrónica. Esa música, por ejemplo, fue creada con los sonidos del corazón, y que, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, ¿cómo son, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, tiene un pasmo en el corazón, entonces el corazón, y esos sonidos así, ahí fueron descubriendo que esos sones eran como agradables al corazón. Por eso todo va relacionado a la música, y de una sentimos en el corazón esos sonidos. Cuando, por ejemplo, el corazón de una persona, por ejemplo, está sufriendo, por ejemplo, algo que se llama un preinfarto, ya tiene otros sonidos diferentes. Imagínense, y resulta que eso lo hicieron, primero lo hicieron como una venganza, y segundo lo hicieron para que la gente lo que oyera. Entonces, si nos ponemos a mirar lo relativo, ¿qué será que esa música nos está causando cuando la estamos oyendo?
O sea que por oír esa música, los científicos han descubierto que, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, lo que son hombres amanerados, o son, por ejemplo, personas que han estado en vicio, resulta que si hablamos de la Biblia, por ejemplo, dijo el Cristo: por sus hechos los conoceréis, ¿cierto? Y dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros oímos música, por ejemplo, por ejemplo, marihuaneros, de gente que ha cogido malos pasos, lo que digamos, por ejemplo, es el metal, toda esa música que es bien abajo, entonces, ¿cómo terminan los jóvenes? Terminan metidos en eso. El reggaetón, por ejemplo, es, ojalá evitar el reggaetón, así sea, si ya por ejemplo una persona está muy metida en el reggaetón, irse despejando de a poquitico, porque eso va quedando grabado, quedan los genes grabados, en todos los genes va quedando grabado y es difícil que se desprograme, al punto que una persona puede llevar 2, 3, 4 años sin oír música reggaetón, pero cuando oye una canción, de una los genes todavía tienen grabado eso. Los genes se demoran bastante tiempo en desprogramar eso. Si hablamos, por ejemplo, de la música clásica, hablamos, por ejemplo, música clásica de Vivaldi, de Mozart, de Beethoven, que es la música que, por ejemplo, en Europa se oye. Por ejemplo, si uno va a Europa, es difícil oír reggaetón. O sea, hablamos, por ejemplo, de Australia, si hablamos, por ejemplo, de España, de otros países, de otras culturas, hablamos, por ejemplo, de los judíos, de otras culturas diferentes, por ejemplo, de los hebreos, es difícilmente oír reggaetón. O sea, de pronto sí se oye, porque ya el reggaetón sabemos que a nivel mundial ha influido muchísimo. Pero que si hablamos, por ejemplo, hay países que, digamos, ellos han tenido más cuidado con la música, porque por la música quieren o nos están dominando. ¿Quién no oye música? Entonces, bastante. Así es, Sergio, muy importante. Entonces vamos a estar muy pendientes, vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir hablando de la música, recordándonos también que los 440 hercios a los que hoy está afinado, entonado la música, las orquestas, antes de la Segunda Guerra Mundial no existían los 440 Hz, existían los 432 Hz o 436 Hz y después fue cambiado. Entonces eso tiene mucho que ver en la psiquis del ser humano, pero ya regresamos para seguir hablando de la energía bioenergética.